¿Te imaginas bacterias que sean resistentes a la desinfección de manos con alcohol? Bueno, sería un sorprendente descubrimiento. En esta oportunidad hablaremos sobre un caso particular que podría asemejarse a esa realidad ficticia. Hoy hablaremos sobre la susceptibilidad reducida de cepas de Enterococcus faecium antisépticos a base de alcohol y su relación con el aumento de infecciones intrahospitalarias. Para ello, empezaremos preguntándonos, ¿qué son las infecciones intrahospitalarias? Son infecciones adquiridas durante la atención médica. El riesgo de adquirirlas depende de las prácticas sanitarias que se emplean en el centro hospitalario, de la prevalencia de diversos patógenos y del estado inmunológico del paciente. Pero, ¿por qué aumentan las infecciones intrahospitalarias? Un factor es el uso inadecuado de antibióticos, que está asociado a la aparición de bacterias resistentes a diversos fármacos, como Staphylococcus aureus resistente a meticilina y cepas de Enterococcus resistentes a vancomicina. El uso inadecuado de antibióticos incluye, número 1, la frecuente prescripción de antibióticos de amplio espectro en lugar de antibióticos específicos. Número 2, del incumplimiento de los tratamientos con antibióticos, como el no respetar la dosis adecuada o la duración del tratamiento. Esto permite que algunas bacterias sobrevivan y se vuelvan resistentes a los fármacos empleados. Otro factor es el incumplimiento de los protocolos de higiene de manos en el personal de salud. La transferencia de microorganismos de las manos contaminadas de los trabajadores de salud a un determinado paciente ocurre porque previamente el trabajador de salud ha tocado la piel de otro paciente que se encontraba colonizada por el determinado patógeno y ha omitido o ha cumplido parcialmente el protocolo de higiene de manos. Precisamente, en los últimos años se ha registrado un aumento de infecciones intrahospitalarias por Enterococcus faecium. Esta bacteria pertenece al género Enterococcus. Enterococcus es una familia de gram positivas que normalmente se encuentra en el tracto gastrointestinal, pero puede sobrevivir en otros hábitats, como la piel, cavidad oral, tracto urinario. Actualmente se conocen cerca de 30 especies de Enterococcus, siendo Enterococcus faecium una de las principales causantes de las infecciones intrahospitalarias por bacteriemia, presencia de bacterias patógenas en el torrente sanguíneo. Antiguamente se trataba estas infecciones con vancomicina, pero en el año 1986 se describieron las dos primeras cepas resistentes a vancomicina y desde ese momento han aumentado considerablemente el número de cepas de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina, siendo para muchos países un grave problema de salud pública, como en Estados Unidos, donde para el año 2018 esta bacteria era la principal causante de infecciones intrahospitalarias. El principal mecanismo de transmisión de Enterococcus faecium en los hospitales es a través de las manos de los trabajadores de salud. Por ejemplo, un estudio reportó que aproximadamente el 20% de los trabajadores de salud contaminaron sus manos con cepas de Enterococcus faecium después del contacto con superficies ambientales cercanas a los pacientes, y el mismo porcentaje se mantuvo incluso después de limpiar las habitaciones, lo cual demuestra la persistencia de Enterococcus resistente a vancomicina en ambientes hospitalarios. El porcentaje se eleva cuando los trabajadores de salud atienden a pacientes colonizados con cepas de Enterococcus resistentes a vancomicina. Un estudio reportó que el 70% de los trabajadores de salud contaminaron sus manos o guantes al tocar al paciente y el entorno del paciente. He ahí la importancia de la constante higiene de manos en los trabajadores de salud, y se recomienda desinfectar las manos usando antisépticos a base de alcohol por su excelente actividad germinicida y porque se han reportado bacterias que sobreviven a diversas concentraciones de otros antisépticos como Staphylococcus aureus resistente a bajas concentraciones de clorhexidina y triclosan. Como estas bacterias son resistentes a bajas concentraciones de estos antisépticos, un incumplimiento en el programa de higiene de manos por los trabajadores de salud, al no considerar el tiempo de exposición y la concentración adecuada, puede ocasionar que estas bacterias patógenas no reciban la máxima concentración biocida para su eliminación de las manos. Aun cuando existe un poderoso agente antiséptico como el alcohol, es necesario que los trabajadores de salud cumplan constantemente y correctamente los protocolos de higiene de manos. Más aún cuando recientemente un artículo publicado en la revista Science reportó cepas clínicas de Enterococcus faecium que eran menos susceptibles a la desinfección cuando se exponían a una concentración de isopropanol y etanol al 23%, hecho nunca antes reportado. El hallazgo de cepas de Enterococcus faecium tolerantes a antisépticos a base de alcohol comenzó cuando entre 1998 y 2008 se reportó una reducción en las tasas de bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pero se reportó un aumento en las tasas de bacteriemia por Enterococcus faecium.
el estudio no encontró una explicación de por qué la prevalencia de Enterococcus faecium aumentó de forma tan espectacular, porque durante esos años no se incrementó el uso de antibióticos y tampoco los trabajadores incumplieron con los programas de higiene de manos. Debido a ello, los investigadores decidieron probar la tolerancia de 139 aislados clínicos de Enterococcus faecium frente al alcohol isopropílico y etanol. Para ello se desarrolló un ensayo de tolerancia al alcohol, donde se expusieron las cepas a isopropanol al 23% durante 5 minutos. Con este ensayo se demostró que la tolerancia al alcohol de las cepas clínicas varía a lo largo del tiempo, siendo las cepas aisladas en los últimos años las menos susceptibles. Además, se comprobó que aquellas cepas que eran menos susceptibles al alcohol colonizan el intestino de más ratones que aquellas que eran más susceptibles, aun cuando ambas fueron expuestas al alcohol. Por ello, a medida que aumenta la tolerancia al alcohol en estas cepas y una mala higiene de manos con los antisépticos a base de alcohol por parte de los trabajadores de salud, permitirá que ciertas superficies de la mano no reciban la concentración máxima biocida o el tiempo de contacto requerido para la eliminación eficaz de esta bacteria de las manos. Por ello recomendamos a los trabajadores de salud, número 1, practicar la higiene de manos antes de tocar a un paciente, antes de cualquier procedimiento limpio o aséptico, después de la exposición a fluidos corporales, después de tocar a un paciente y después de tocar el entorno del paciente. Asimismo, recomendamos a los trabajadores de salud realizar una higiene de manos con alcohol al 80% durante 30 segundos, ya que muchos de los trabajadores de salud se desinfectan las manos durante periodos de tiempo muy cortos y además no cubren todas las superficies de las manos y los dedos. Tercero, se recomienda reducir el uso de antibióticos de amplio espectro para evitar la aparición de cepas resistentes a diferentes fármacos que puedan incrementar el número de infecciones intrahospitalarias. Y cuarto, recomendamos realizar un estudio de investigación en Perú donde se analice la tolerancia al alcohol en otras poblaciones de Enterococcus faecium, porque se ha reportado que esta bacteria es endémica en muchos hospitales peruanos. Finalmente, como conclusiones, número 1, las infecciones por Enterococcus faecium resistentes a vancomicina se han convertido en una de las principales causas de infecciones intrahospitalarias en el mundo. Número 2, la tolerancia de esta bacteria a antisépticos a base de alcohol al 23% y una mala higiene de manos en los trabajadores de salud no permitirán una eliminación eficaz de esta bacteria de las manos. 3, los trabajadores de salud deben cumplir las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la higiene de manos en la atención sanitaria para prevenir las infecciones intrahospitalarias. Y recuerda, usa correctamente el poderoso antiséptico a base de alcohol.